Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos a todos aquellos que están viendo este video. Es el primer video que grabamos como Iglesia Génesis por parte de un servidor, Jaime Sartorius. Estamos aquí en nuestra primera grabación, muy contentos. Y primeramente quiero saludar, quiero compartir un mensaje para todos aquellos que están obedeciendo las indicaciones del gobierno, de la prensa, de la radio, que es quedarte en casa. Les voy a leer un texto que viene en Hechos 10:9. Dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre. Recuerden esta palabra, gran hambre, y quiso comer. Pero mientras le preparaban de comer, él estaba en la azotea orando y le sobrevino una visión. Entonces, sé que muchos están como Pedro en su casa, tal vez están haciendo labores del hogar, tal vez están limpiando el tinaco, tal vez están en la sala, en el comedor o ya no saben dónde esconderse. Si estás en la azotea, si estás en cualquier lugar, te animo, pido a Dios que Él te hable. Que así como Pedro en la azotea, donde nadie pensaba, tal vez no estaba en una iglesia, en una sinagoga, pero en la azotea, un lugar no muy común, tuvo una visión. Y esa visión es que tenía que salir después de esa casa a predicarle a ciertas personas que necesitaban de Dios, que sus almas necesitaban ser salvadas. Y él escuchó la visión, la instrucción, saliendo de su casa fue en obediencia y muchas personas, una familia entera conoció a Dios, se salvó su alma, cambió su vida, cambiaron sus relaciones, su manera de ver la vida, su manera de llevarse con sus hijos, su manera de manejar sus pensamientos, sus sentimientos. Entonces mi anhelo, mi oración es para ti que estás en casa, que este tiempo que estás encerrado, Dios te pueda hablar. En el lugar que menos te imagines, en la sala, en el comedor, en la azotea, en el patio, en la cochera, en el cuarto de los niños, donde menos lo imagines, Dios te hable para cuando acabe esta cuarentena, donde ya salgamos a nuestra vida común, tú puedas salir como Pedro, con un mensaje, con una palabra, con una dirección, con una familia que te está esperando para que tú le hables de Jesús, de Dios, de nuestro Salvador, del Espíritu Santo. Entonces, si estás en casa, prepárate, cree por medio de Jesús, yo creo y oro que saliendo de esta cuarentena salgas disparado a predicar, a brillar, a enseñar de aquel que murió en la cruz por ti. ¿Ok? Y una palabra clave que quiero tomar, que voy a usar para la predicación, es la palabra que dijo Pedro, y tuvo gran hambre. La palabra, gran hambre. Ok, estaba viendo un reportaje en la televisión, también lo vi este, en las redes sociales y decía un funcionario americano, el coronavirus está matando muchas personas, pero no tantas como va a matar la problemática económica que va a dejar esa pandemia. Wow, me llamó mucho la atención. Otro Otra cosa que vi que me llamó mucho la atención, le preguntaron a un anciano de 77 años, unos periodistas, oiga señor, ¿usted no tiene miedo del coronavirus? ¿Que le dé el coronavirus, que lo mate? Y contestó ese anciano, sí tengo miedo al coronavirus, pero tengo más miedo a morirme de hambre. Porque día a día yo salgo a buscar el pan de cada día. Si yo no salgo, yo no como. Tengo miedo al coronavirus, pero tengo más miedo a morirme de hambre. Entonces esta es la palabra clave, hambre, mucha hambre, pobreza. Hay una preocupación, si te fijas en la radio, comentan mucho lo que viene económicamente, las complicaciones que va a dejar que estén cerradas fábricas, empresas muy grandes, pero son malas noticias, pero en Dios siempre hay buenas noticias. Entonces esta predicación la titulé Hambre y creo que Jesús es especialista en ayudarnos en cada etapa de la vida. Todo esto es nuevo, incluso dicen los expertos que nunca el ser humano se había enfrentado a algo así.
a una pandemia global, una pandemia que paralizara la economía, pero no la enfrentamos. Ahora va a venir y hay algo importante, Jesús no se sorprende, no se espanta, no es algo nuevo, no es algo complicado. Y recuerden que Jesús era llamado el rabí, Jesús era llamado el maestro. Entonces el maestro, el rabí, el experto, quiere acompañarte, quiere enseñarte cómo atravesar este valle de sombra y de muerte que viene en camino. Entonces, quiero darte unos textos de cosas que Jesús te quiere enseñar en esta época que viene después de la pandemia, la situación económica. Una de las cosas que debes de recordar, si ya crees en Jesús, si no crees en Jesús, acércate a Jesús para que puedas tomar estas promesas, para que puedas creer estas promesas que te van a ayudar muchísimo en tu vida diaria, para que no te estreses, te desanimes, te deprimas, te vayas a alcoholizar, a drogar, a desahogarte en cosas incorrectas que te traen más problemas y más escasez económica y más deudas. Esta promesa, esta enseñanza que Jesús quiere darnos, viene en Romanos 8:35. Dice así, se lo voy a leer. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35, dice lo siguiente: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Si se fijan en esta lista, viene la palabra peligro. El coronavirus es un peligro. También viene la palabra hambre, escasez económicamente. Y pregunta, ¿quién nos va a separar de Cristo? ¿El hambre? ¿El coronavirus? Y ese mismo capítulo da la respuesta. En Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas, en el hambre, en la desnudez, el peligro, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, o sea, Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro, debes de estar seguro de esto, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni el coronavirus, ni la escasez económica, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo que va a venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, oye bien, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algo que Jesús como maestro te quiere enseñar es que su amor es inseparable. Nada te puede separar de su amor, nada puede romper ese pacto, esa unión que Dios hizo por medio de la cruz. Es más fuerte que la cola loca, es sólido. Entonces, si antes de pensar en el hambre y todo lo que viene, tú tienes que recordar y decir, ok, no importa lo que venga, nadie me va a separar de Dios y como estoy unido a Dios, a Jesús, voy a vencer. Porque Jesús es el vencedor y si Jesús vive en mi corazón, yo también me convierto en un vencedor. Entonces, enseñanza número 1 que Jesús te quiere dar es que creas, que estés seguro que nada te va a separar de su amor. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Llevas esas palabras, anímate con esas palabras. Otra de las cosas que Jesús quiere enseñarnos en esta época que se avecina de hambre, de escasez económica, es que tenemos que aprender a orar, a pedir el pan de cada día. Así como Jesús enseñó en el Padre Nuestro, Padre, danos hoy nuestro pan de cada día. Muchas veces damos por hecho que vamos a comer, damos por hecho que de nuestro trabajo viene la provisión y olvidamos hacer esta oración tan básica, tan sencilla. Entonces, al ver escasez, el ser humano va a empezar a pedir el pan de cada día. Entonces Jesús nos quiere enseñar que el pan de cada día se busca diariamente. Otra cosa que Jesús nos quiere enseñar, a escuchar su voz. La clave, el éxito para atravesar una época complicada, hablando del hambre, de la economía, es escuchar la voz de Dios y obedecer. Recordemos la historia de José. La tierra donde él vivía iba a atravesar un hambre terrible, 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 al grado que iban a acabar muertos, lo más probable. Pero Dios le habló a José, le mostró qué hacer para que cuando viniera el hambre tuvieran provisión, guardaran y pudieran atravesar esa época de hambre terrible.
José escuchó la voz de Dios, obedeció, dio instrucciones al faraón y se salvó él, su familia, el emperador y un país entero. Entonces, la clave es, para salvarte, para lo que viene, escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él te manda. Otro personaje que hizo lo mismito es el rey David. Si me acompañan, por favor, ahí en sus casas, a 2 de Samuel 21:1, dice así, oigan, está muy tremendo este versículo. Dice, hubo hambre en los días de David, así como nosotros, por 3 años consecutivos, no un año o 2 años, 3 años consecutivos, imagínate, de hambre. Oigan bien lo que hizo David. Y David consultó al Señor, y el Señor le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. David vio que había hambre, que fue un año, que fue 2 años, que fue 3 años, y le preguntó a Dios, Dios, ¿por qué? Tú no nos llamases a vivir de esta manera como hijos tuyos. Y Dios le respondió, por esta causa hay hambre. Entonces vean qué interesante, David aprendió a escuchar la voz de Dios, de saber los por qué pasan cosas, pero también obedeció. Una vez que escuchó la voz de Dios, que Dios le dijo cuál era el problema, él arregló el problema y ya en 2 de Samuel 21:14, después de que arregló esta situación, este problema, ustedes pueden leerlo en 2 de Samuel 21, léanlo del 1 al 14, ahí van a enterarse de toda la historia, que después de que David solucionó el problema, acabó el hambre. Entonces, la clave es escuchar la voz de Dios y obedecerla. Si quieres atravesar esta temporada de escasez, busca escuchar la voz de Dios por medio de leer la Biblia, de orar, de cantarle, de concentrarte en Dios. Dios te va a hablar, tú debes de escuchar y tú debes de obedecer y vas a pasar la hambruna de una manera victoriosa, animado y podrá ser de bendición para muchas personas. Otra cosa que Jesús te quiere enseñar, a que su poder es más grande que cualquier cosa complicada que viva la humanidad, que le aterre, que le cause incertidumbre, como el hambre. En Filipenses 4:12 nos muestra el poder de la fe. La fe tiene poder para romper, mover montañas, partir muros, atravesar cosas muy, muy complicadas. En Filipenses 4:12 dice así, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces está diciendo, mira, con abundancia puedes salir a la abundancia sin alejarte de Dios, sin llenarte de vanidad, sin que se te suba el ego, sin que te creas mucho, sin que andes de mujeriego, sin que andes de orgulloso y altivo. Y en pobreza, en hambre, puedes atravesarla también en victoria. Porque lo que nos da la victoria es Cristo. Y dice la Biblia que sin importar lo que atraviesemos, si se ponen las cosas mejor, si se ponen las cosas peor, todo lo puedes atravesar y vencer en Cristo Jesús. No te vas a quedar estancado, no te vas a morir, no te va a dar un paro cardíaco, no vas a acabar mal si te fortaleces en Dios. Se los voy a leer en otra traducción. Me encanta. Yo sé cómo vivir en pobreza y en abundancia. Conozco, oigan bien, conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación, oye bien, cualquier situación, porque Cristo me da el poder para hacerlo. Dios te dice, puedes enfrentar cualquier situación. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque Cristo me da el poder para hacerlo. Sin el poder de Cristo, con tu fuerza, con tu inteligencia, con tus palancas, con tus contactos, no vas a poder. Vas a acabar tomando pastillas, relajantes, remedios caseros que vas a encontrar en cadenas. No vas a poder. Pero con Cristo lo puedes. Y lo más importante que dice ese texto, vas a pasarlo feliz, contento, satisfecho, porque tu felicidad y tu alegría viene de Dios, viene de tu Señor, viene de tu Salvador.
¿Ok? Algo también que te quiero compartir, que Jesús quiere que aprendas, que quiere enseñarte, que te va a animar mucho en esos momentos que te sientas mal, preocupado, ansioso. Primera de Corintios 10:13, anótalo, grábatelo, memorízalo, te va a ayudar mucho. Oigan bien, dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación o prueba que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar o soportar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él también les dará una salida para que puedan resistir. Un versículo muy potente, muy, muy potente. Nos dice que no vamos a pasar por algo que nos destruya. No vamos a pasar a algo que no podamos soportar. Y que cada situación, por muy difícil que sea, que en Dios hay una salida. También este versículo dice que todos los humanos vamos a pasar por lo mismo, pero no recuerda que no vas a morir, que lo puedes soportar y que hay una salida. Entonces cada vez que te venga una complicación de todo tipo, acuérdate, lo que estoy pasando lo puedo soportar. Dios no va a poner algo más allá de lo que puedas soportar. Y no sé cómo estén las cosas de complicadas en tu vida, en mi vida, en la de tu familia, en las personas que amas, pero hay una salida. En Cristo hay una respuesta, en Cristo hay una salida y sin importar lo que atravieses, todo lo puedes en Cristo y hay salida, hay cómo salir. Entonces no importa que venga la hambruna, no importa que venga el coronavirus, hay salida del coronavirus, hay salida de la hambruna, hay salida de lo que venga y sin importar lo que enfrentes, lo puedes soportar porque Cristo te fortalece. Entonces, ánimo, mucho ánimo. También de las cosas que Dios te quiere enseñar él es que Él pueda detener cualquier sangrado económico. Que sientes que tu economía, como la sangre, se te va acabando, se te va acabando, se te va acabando, se te va acabando. Y dices, es que voy de mal en peor y apenas pago una cosa y ya me salió otro gasto. Y dices, parece que me estoy desangrando. Ok, hay una manera de detener el sangrado para que no acabes muerto, económicamente hablando. Y esa viene en Marcos 5:25. Oigan bien. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía un flujo de sangre. Oigan, era una mujer que tenía 12 años desangrándose, sufriendo, era una enfermedad de ahora sí que sacaba sangre, una enfermedad que le provocaba una especie de flujo de sangre. Dice, oigan bien, en el Marcos 5:26, y había sufrido mucho en manos de muchos médicos. Era una mujer que, imagínense, 12 años sufriendo. Tal vez tú digas, es que yo he sufrido, pero no, quiero hacerte una pregunta. ¿Has sufrido algo 12 años de una misma cosa? Ella estaba sufriendo de una misma cosa por 12 años sufriendo. Oigan bien, lo que dice está tremendo. Dice, y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes estaba peor. Una mujer que durante 12 años gastó todo, sus ahorros, su salario, préstamos, su terreno, todo se lo acabó, todo se lo acabó con el anhelo, con el sueño de ya no sangrar, de ser sana, de tener el sangrado. Iba peor, 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 más malas noticias, peor, peor. Entonces tal vez tu economía está como esa mujer, peor, 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 y ya gastaste todo y sigues y estás peor que antes. Pero cuando todo está peor, aparece alguien que hace de lo peor lo mejor, que detiene el sangrado, que pone el tapón para que ya no sigas perdiendo dinero, para que ya no te sigas desangrando. Y eso viene en Marcos 5:27. Cuando yo hablar de Jesús, tú estás oyendo y hablar de Jesús, y estás igual que ella, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Ella decía, si yo toco su manto, yo voy a sanar. Y enseguida tocó su manto y el sangrado se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Se detuvo el sangrado. Y oigan bien, no solo es el sangrado, sus gastos se pararon. Porque para los que han estado enfermos, saben que estar enfermo es muy costoso, sale muy caro, las medicinas están carísimas, esa mujer gastó todo, entonces al Jesús sanarla, su economía empezó a mejorar porque todo lo que ganaba ya no era para la medicina,
Ya era para arreglar su casa, para pagar deudas, para pagar la escuela de sus hijos. Ya entonces lo que ella ganaba ya le rendía el dinero, porque Dios detuvo el sangrado. Entonces, una de las claves para que la economía ya no se siga desangrando es ir a Jesús con fe, sinceramente, creer que Él te puede ayudar, pedirle a Él en oración, en fe, con convicción. Él va a detener y va a hacer, en otras palabras, que te rinda el dinero. ¿Ok? Otra de las cosas que Dios te quiere enseñar, que tu estabilidad económica va a depender, o depende, o debe depender de tu cercanía con Dios. Es un tiempo de que el ser humano va a empezar a buscar a Dios por causa de la pobreza, por causa de la incertidumbre, por causa de poco trabajo. El ser humano va a empezar a Dios, a buscar a Dios, y nosotros como cristianos debemos de creer, debemos de entender, debemos de enseñar y nosotros vivirlo igual, que entender que nuestra economía depende de Jesús. Una historia que nos hace entender lo que yo estoy hablándoles ahorita es la historia del hijo pródigo, que viene en Lucas 15. Se la voy a resumir en su casa, ahorita que están encerraditos, que tienen más tiempo, léanla, viene en Lucas 15, del 11 en adelante. Yo se las voy a resumir brevemente. Era un papá, tenía dos hijos. Un hijo le dijo, ¿sabes qué, papá? Ya no quiero estar contigo, no quiero seguir tus leyes, tu manera de ver la vida, de vivir, tus reglas no me interesan. Quiero mi dinero, eso sí lo quiero, y me voy. Su papá, respetando el libre albedrío, le dijo, ok, hijo, adelante. Le dio el dinero, se fue, y este hombre pues, buscó amigos, ya saben, pones una cerveza y aparecen amigos, buscó mujeres, pones un billete y aparecen mujeres, y él empezó a dedicarse a tomar mujeres, drogas, diversión, pachangas, cine exagerado, de todo mucho, 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 hasta que llegó un punto que se acabó todo su dinero, todo su dinero. Y es interesante la historia que dice que cuando se quedó sin dinero, la historia no registra que había con las mujeres que tomó, con los amigos que cotorrió, no había nadie, porque todas las personas que estaban con él eran personas que solo estaban con él por su dinero. En esta época que viene tal vez de complicación económica, te vas a dar cuenta qué personas estaban contigo por tu posición, por tu dinero o porque te aman. Entonces, si estás pasando por cosas económicas difíciles y ves que sigue tu familia, siguen amigos y aún te siguen amando las personas, son personas que te aman, sin importar si tienes dinero, si no tienes dinero. Y si tú estás saliendo de adicciones y de repente tú dices, ¿sabes qué? Ya no voy a tomar, ya no voy a drogar, ya no voy a andar de mujeriego, y tus amigos ya no se acercan a ti, te tiran carrilla, hablan peces de ti, y ya no se juntan contigo, quiero decirte algo, esos no son tus amigos, porque te garantizo que tus amigos verdaderos, aunque no sean creyentes, aunque no sean cristianos, al ver que tú dejaste adicciones y eso, van a seguirte buscando, porque son amigos que en verdad te aprecian y te aman no solo por el cotorreo, sino porque realmente les importas, porque realmente eres su amigo. ¿Ok? Los amigos están cuando tienes y cuando no tienes. Y, igual los esposos y las esposas, como dice la Biblia, como dice cuando te casas, estarás con tu esposa o tu esposa en la necesidad, en la hambre, en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Ese es el amor. Dios está con nosotros cuando somos estudiantes y no tenemos ni trabajo, y Dios está con nosotros cuando somos profesionistas y ganamos dinero. Dios está con nosotros cuando somos unos fracasados, y Dios está con nosotros cuando somos exitosos. Dios está con nosotros cuando tenemos dinero en la cartera, y Dios está con nosotros cuando no tenemos ni un peso en la cartera. ¿Por qué? Porque el amor está sin importar si tienes o no tienes. Dios está contigo en las buenas y en las malas, en la escasez y en la abundancia. Así es nuestro Dios, así es nuestro Padre. Entonces, regresando a la historia del hijo pródigo, este hijo pródigo, su ruina financiera vino por varias razones, pero una de esas razones fue por las malas decisiones, por las malas amistades y porque se alejó de su Padre Celestial. Entonces la clave, si tú dices, pues es que yo estoy así, estoy en las ruinas, está yendo de la patada. Ok, estoy haciendo trabajos que me dan pena. Quiero decirte algo,
tienes que acercarte a Dios primero, tienes que tomar buenas decisiones y tienes que escoger buenas amistades. Porque lo que le dio en la torre al hijo pródigo fue las malas amistades, las malas decisiones y alejarse de Dios. Una de las cosas que Jesús te quiere enseñar para restaurar tu economía: toma buenas decisiones, lee mucho la Biblia, lee proverbios, ora, pide consejo de gente sabia, de gente que le vaya bien, cuida tus amistades y lo más importante, acércate a Dios. El hijo pródigo, cuando le estaba yendo mal, no tenía ni trabajo, le dieron un trabajo dándole de comer a los cerdos, que un cerdo en el contexto judío era el animal que aborrecían, era un animal inmundo, era de lo peor, y él trabajaba cuidando animales inmundos. Y era tanta su miseria, tan bajo cayó él, que dice la Biblia que a los cochinos le llevaban la comida, en los ranchos le llaman techate, en Veracruz le llaman desperdicio, las sobras, lo que ya está medio podridón, y se la llevaban, y dice que era tanta su desesperación que se le antojaba comer esa podredumbre. Y sus jefes eran tan crueles, lo trataban tan mal, lo humillaban tanto, que no lo dejaban ni comer las cosas de los cochinos. En ese estado de miseria económica fue cuando dijo: ¿qué hago aquí, alejado de mi papá? Mi papá tiene casa, tiene becerros, tiene riquezas, y yo estoy aquí en la miseria. Y él dijo algo muy importante, dijo: ok, voy a ir con mi papá, voy a decirle que he pecado, le he fallado a Dios, le he fallado a él, que me dé trabajo aunque sea de ayudante, es menos degradante que lo que estoy viviendo. Y entonces él fue a su padre como todo un Dios de amor, que lo abrazó, lo besó, le cambió, le trajo una nueva ropa, zapatos, anillo, le hizo fiesta y se restauró su economía. Entonces, clave para restauración de economía: acércate a Dios, mantente cerca de papá para que tengas una economía estable. Entonces, Dios nos quiere enseñar en esta época de hambruna que el reino de Dios no va a tener hambruna, el reino de Dios no va a pasar por crisis. Jesús, Dios, el dueño del oro y la plata, en esta época va a seguir siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, y los que se acerquen a Él van a tener provisión, porque en la casa de papá hay comida de sobra, hay pan de sobra, hay alimento de sobra. Para complementar, en el libro de Job 11:13, vean lo que dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieses a él tus manos, oye bien, tu corazón y tus manos, tu vida, dársela a Jesús. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano, si hay pecado en tu mano, y lo echaras de ti, que diga: ya no quiero pecado, ya no quiero adicciones, ya no quiero tonterías, solo quiero entregar mi corazón a Dios, extender mis manos a Él, abrazarlo a Él, suelto todo pecado para poder abrazar a Jesús. Dice: y no consintieras que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Oigan bien, darle el corazón a Dios, abrazar a Dios, estar cerca de Jesús te va a hacer fuerte y vivir sin temor. Si ahorita estás viendo en temor, todo debilucho, Dios está diciendo: dame tu corazón, extiende tus manos a mí, abrázame y suelta tus pecados, porque yo te necesito y te quiero hacer fuerte y con libertad de temor. Sigamos en Job 11:16. Y dice, después de hacer esto, dice: olvidarás tu miseria y no te acordarás de ella como de aguas, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. Dice: en ese momento de miseria lo olvidarás. Son como aguas que pasaron y se secaron. Pero ¿cómo sucedió que pasara la miseria? Cuando tú dices tu corazón, soltaste el pecado y abrazaste a tu Dios. ¿Ok? Otra de las cosas que tenemos que aprender, que Jesús nos quiere enseñar, dice la Biblia que debemos de orar por nuestra ciudad, por nuestro país. Que a la ciudad donde vivamos tal vez te gusta, tal vez no te gusta, tal vez estás aquí porque decidiste vivir en Veracruz, o tal vez estás aquí porque por una u otra situación estás aquí, tal vez estás aquí por el trabajo, o tal vez no sabes ni por qué estás aquí. Pero si estás aquí, Dios quiere que tú bendigas Veracruz. Ya no le tires peste, ya no le tires carrilla, ya no critiques al puerto, ámalo, porque ahí está tu bendición. Miren, en el libro de Ruth 1 nos cuenta la historia
que en la época que gobernaban los jueces, Ruc 1:1, hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelet y el de su mujer Noemí. Entonces, miren, en Judá hubo un hambre terrible, terrible. Tuvieron que trasladarse a Moab. Entonces un varón con su esposa, con sus hijos, dijo, vámonos, no hay nada aquí, hay que buscar donde hay la papa. Y se fueron. Y es interesante, oigan bien, pasó una larga historia, te animo a que lo leas en Ruc 1, un libro chiquito, el libro de Ruc, muy bonito, ahorita que tienes tiempo aprovecha a leer. En Ruc 1:6 dice, entonces se levantó con sus nueras, habían pasado cosas terribles, que te animo a que las leas, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces, Noemí, murió su esposa, murieron sus hijos, regresó, se fue de Judá porque no había comida, había pobreza, se fue a Moab, después regresó a Judá y regresó porque en Judá ya estaban prosperando. Ya se vieron las cosas, ya estaba mejor todo, ya había abundancia, ya ha pasado el hambre, las cosas feas económicamente hablando. Pero vean las palabras clave. En Ruc 1:6 se la voy a repetir. ¿Por qué regresó? Dice, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Su pueblo estaba en pobreza extrema, tanto así que tuvieron que irse a Moab. En Moab dijo, oye, ya le está yendo bien a tu pueblo, pues nos regresamos, de ahí somos. Y dice que ese pueblo estaba bien porque Jehová había visitado al pueblo y les había dado pan. Entonces la clave para que un lugar esté bien es que Dios lo visite y les dé pan. Entonces tenemos que orar por Veracruz, que Dios visite a Veracruz y le dé pan. Y ya no vas a necesitar irte a Monterrey, a Guadalajara, a Estados Unidos, a cruzar la frontera. Lo que vas a necesitar es arrodillarte, orar y no cruzar la frontera de tu vida terrenal y entrar a una vida de oración espiritual y por medio de eso pedirle que Dios baje, bendiga, haya pan y tú puedas estar contento en la ciudad donde te gusta estar, la ciudad donde eres y ahí puedas ver la bendición de Dios. Porque el que bendice no es el gobernante, sino el que bendice es Jehová, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ok, estoy casi terminando. Algo clave, verdadero, quiero que te lleves entre todas las cosas que comenté, es que viene una época muy bonita, porque viene una época de buscar a Dios, de depender de Dios, de amar a Dios, de entregar nuestro corazón. Y a causa de eso pasan cosas buenas. En el libro de Job 5:8, se los voy a leer, dice así, ciertamente yo buscaría a Dios y le pondría a él mi causa, mi problema, mi situación, mi futuro, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número. Dice, yo me acerco a Dios, le pongo mi causa, lo busco porque mi Dios hace cosas grandes, inescrutables y maravillosas. Entonces, en el Dios que tú crees, si todavía no crees, acércate a Jesús porque Dios puede hacer en tu vida cosas maravillosas, grandes, inescrutables, impresionantes. Oigan bien, Job 5:10, que da lluvia sobre la faz de la tierra y envía aguas a los campos. Oigan bien, esto está increíble. Job 5:20, en el hambre te va a salvar de la muerte. Oigan bien, en el hambre te va a salvar de la muerte. Y del poder de la espada en la guerra. De la destrucción y del hambre te reirás. Oigan bien, de la destrucción y del hambre te vas a reír. Y no temerás a las fieras del campo, pues aún con las fieras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Siempre y cuando tú busques a Dios, le des tu causa y creas que Él es el Dios que hace maravillas. Y con estos textos termino. Salmo 33:18.
Dice, he aquí, el ojo del Señor está sobre los que le temen. Viene un tiempo de amar a Dios, de respetarle, de honrarle, de seguirle, de entregar nuestra vida entera. Dice, he aquí el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Esperar en Dios te va a dar nuevas fuerzas, nuevo ánimo, no te vas a rendir. Dice, Él está para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. En tiempos de hambre Dios quiere darle vida a muchas personas, vida eterna y vida natural. Dice, nuestra alma espera en el Señor, nuestra ayuda y nuestro escudo está en Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Oye bien, a pesar de todo lo que pases, puedes encontrar alegría, porque la alegría no va a estar aquí, ni en las decisiones de López Obrador, ni en las decisiones de los presidentes de la ONU. Tu alegría no está aquí, tu alegría está allá, y de allá viene para acá. Dice, porque en su santo nombre hemos confiado. Solo las personas que confían en Dios pueden tener alegría. Si hay incredulidad en tu vida, desconfianza, no vas a estar alegre. La confianza de Dios en Dios crea alegría al corazón. Si dices, me falta alegría, pues confía en Dios y vas a tener más alegría. Dice, sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros según esperamos en ti. ¿Ok? Pues llévate estas palabras, llévate esas enseñanzas. La ventaja del video es que puedes repetir, puedes pausar lo que no entendiste. Espero realmente que sea de bendición. Espero que Dios use esta enseñanza para animarte, para fortalecerte, para quitar todo miedo al futuro, al hambre, toda incertidumbre, todo estrés, toda preocupación, que puedas salir con una revelación de Dios, listo para seguir brillando, para seguir siendo luz. Dios te ama, Dios está contigo, Dios te bendiga, que tengas un bonito día.